es el tema de la propiedad intelectual y específicamente la protección jurídica del software. Por una cuestión de orden y para darles debida participación a todos, cualquier pregunta que vaya surgiendo en la charla de hoy, en la clase de hoy, van a poder utilizar el chat para escribir una pregunta que sea concreta y específica sobre lo que venimos hablando. Mi nombre está puesto en el chat, está puesto, me llamo Víctor Carlos, y yo lo que voy a hacer ahora es, bueno, que se está uniendo ya un alumno más, ya cuando se terminen de unir todos, voy a grabar la clase de hoy para que quede almacenado en la nube para que ustedes puedan acceder con posterioridad. Lo que voy a hacer... Bien. Hay una sola alumna que está como para unirse, lo que yo voy a hacer es comenzar la grabación y bueno, si se une después, ahí está, ya acaba de unirse, así que voy Recording in progress. a partir de este momento, chicos, se está grabando la clase y después va a quedar grabado, seguramente ya desde la página que nosotros tenemos de la plataforma virtual de la UNT, seguramente van a tener información respecto a dónde están almacenadas las clases. El tema que nosotros nos toca ahora tiene que ver con un derecho que es de carácter principalmente intangible. Este derecho, que es de carácter intangible, tiene la particularidad de que existe de numerosas formas. Nosotros en la materia vamos a ver no solamente la propiedad intelectual, no solamente las obras de software, sino también van a ver lo que son las patentes, lo que son las marcas, lo que son los modelos y diseños industriales, el know-how o el saber cómo, y otros contratos más que tienen que ver, u otros institutos más, como por ejemplo el valor llave, como por ejemplo el valor del fondo de comercio. Son conceptos que son intangibles, que no existen físicamente, pero que generan un valor y que están representados en algún objeto material. Por ejemplo, yo puedo avanzar un poco y decir que el software, si bien es cierto, es un intangible, está protegido por la ley de propiedad intelectual, necesita de un soporte físico para poder existir o para poder demostrar su existencia. Lo que nosotros vamos a hablar, yo mientras voy hablando veo algunas preguntas que van surgiendo. Esto es parte de la bolilla 3, la unidad 3. Dentro de la unidad 3 nosotros vamos a ver lo que es la propiedad intelectual y van a ver otros derechos también que están protegidos en la ley. La ley de marcas, van a ver la ley de patentes, los diseños y modelos industriales, sistemas de protección de algunos derechos comerciales como el know-how, las licencias y principalmente tres elementos que nosotros debemos tener en cuenta como materia principal en esta bolilla. A mí me toca ver la propiedad intelectual, pero nosotros no podemos no saber el contenido de la ley 11.327, que es la ley de propiedad intelectual. Yo no puedo no saber la ley 22.362, que es de marcas. Y tampoco no puedo no saber la ley 24.481, que es la ley de patentes. Estas tres leyes son el tronco de esta materia, y de esta bolilla en particular, que nos va a permitir a nosotros tener una idea general y global respecto de lo que es la propiedad industrial. La propiedad industrial, y en este caso puntual, la propiedad intelectual. Ustedes, en casi todas las leyes que yo les he nombrado, van a encontrar tres tipos de normativas que lo deben tener en cuenta y que también van a tener en cuenta en la ley de propiedad intelectual, que tiene que ver con una enumeración, que tiene que ver con una caracterización y que tiene que ver con un procedimiento.
La enumeración de lo que se entiende como propiedad intelectual está en la ley, en el artículo primero. La enumeración que está en la ley de marcas, de qué es lo que se entiende como marca, también está en los primeros artículos. La enumeración que habla de lo que se conoce o se entiende como patente o como derecho de patentes, está también en la ley de patentes. Entonces ustedes van a tener como primera medida o como el primer acercamiento la posibilidad de saber qué es o qué se entiende por patente, qué se entiende por marca o qué se entiende por propiedad intelectual. También la ley y estas tres leyes, y en general este tipo de leyes, generan un sistema de caracterización. ¿Qué se entiende por propiedad intelectual? ¿Qué se entiende por marca? ¿Qué se entiende por patente? ¿Qué es marca? ¿Qué es patente? ¿Qué no es patente? ¿Qué no es marca? ¿Qué no es propiedad intelectual? Eso está generalmente en la ley para poder circunscribir el objeto protegido. Y después van a encontrar también normas dentro de las leyes, en este caso también que tienen que ver con la ley de propiedad intelectual, que hablan sobre un procedimiento. Así como también van a ver la ley, en la materia van a ver la ley de transferencia de fondos de comercio, que en casi su totalidad describe un procedimiento. Así también hay un procedimiento de inscripción de derecho de propiedad intelectual, hay un procedimiento de inscripción de patentes y hay un procedimiento de inscripción de marcas. Estos procedimientos necesariamente deben ser estudiados porque a nosotros nos permite saber con ciencia cierta cuál es el trámite que requiere cada uno de estos derechos. Yo comencé esta clase de hoy diciendo que la propiedad intelectual es un intangible y es algo que no está físicamente, pero necesita de un soporte físico para su existencia. Si ustedes hablan de propiedad intelectual, lo primero que pueden hablar es respecto de una obra literaria, por ejemplo. La obra literaria, específicamente un libro, ese papel que está impreso y que está en un libro con un cartón y una tapa y una cantidad de hojas, está protegido por la ley de propiedad intelectual en cuanto a la obra, y también está protegido por la ley en cuanto a la cosa como materia. El libro, como materia o cosa, está protegido por la ley, regulado en el derecho que tenemos nosotros o la relación que tienen las personas sobre las cosas. Y ahí surge el derecho civil, el derecho penal y otra serie de derechos que pueden estar regulados sobre ese objeto, sobre esa cosa. Esa cosa o ese conjunto de papel que está encuadernado y que representa una obra literaria, tiene también en su contenido una ley que lo protege. Y esa ley protege en realidad la obra, lo contenido. Ustedes van a entender el continente material y el contenido intelectual. Ese contenido intelectual, que es la obra, es el objeto de protección de la ley de propiedad intelectual. Toda la enumeración que refiere el artículo primero de la ley de propiedad intelectual habla de distintos ejemplos, la ley 11.723, distintos ejemplos de lo que se entiende por propiedad intelectual, o qué es lo que se entiende por propiedad intelectual. Y van a encontrar una enumeración en el artículo primero, y también en otras leyes que van a tratar como la ley de marcas o la ley de patentes, en donde nosotros debemos saber distinguir y tener en claro que esa enumeración nunca es taxativa. Generalmente una ley no cierra la interpretación respecto de un objeto jurídico protegido en una enumeración legal que con el tiempo puede quedar cristalizado y puede quedar anacrónico o desfasado en el tiempo y no permitiría acceder a nuevos conceptos. La enumeración que hace el artículo primero de la ley de propiedad intelectual y las otras leyes que ustedes van a encontrar, como marcas y patentes, normalmente son de manera o son de tipo enunciativo. Una enumeración enunciativa, no taxativa, ejemplificativa y que les permite a ustedes poder comprender un poco más qué es esto de la propiedad intelectual. Si yo quiero
Si yo quiero saber en una sola palabra qué protege la propiedad intelectual o la ley de propiedad intelectual, y la palabra eso es la obra. Se protege la obra que surge en base a una idea. La idea no es la que está protegida, sino es el resultado de esa idea, que es una obra. Una obra científica, una obra literaria, una obra de software. Cuando ustedes hablan de marcas, ¿qué se protege en esa marca? Y se protege todo signo con capacidad de distinguir. La marca, la ley de marcas, protege un signo, protege un símbolo, protege un signo con capacidad distintiva. El concepto de signo, el concepto ampliado de signo que le da la ley de marcas, incluye además lo que se conoce, por ejemplo, como los relieves. El concepto literal de la palabra signo queda reducido, y en realidad la ley de marcas lo que hace es avanzar y darle un concepto mucho más amplio. Así como la palabra tasa tiene distintos significados de acuerdo al contexto en que se lo utiliza, también el concepto signo, o la palabra signo, tiene en la ley de marcas una interpretación extensiva que va más allá de lo que se conoce normalmente como signo, y que incluye, por ejemplo, un relieve que no tiene nada que ver con signo, pero la ley hace esa interpretación. Lo mismo pasa en la ley de propiedad intelectual. Y cuando voy a la ley de patentes ocurre algo parecido. ¿Y qué se protege con la patente? Y la ley de patentes lo que hace es proteger una invención, proteger un invento. Entonces, normalmente todo descubrimiento no es invento. Entonces ustedes tienen una gran cantidad de elementos inmateriales o intangibles que van a quedar excluidos de la ley de patentes. Si yo hablo de la ley de patentes, hablo de invención, hablo de invento. Y ustedes van a ver en la ley que existe una caracterización de lo que es la invención. Cuando ustedes hablan de marca, van a hablar de un símbolo o signo con capacidad distintiva. Permite distinguir un producto o un servicio. Es un símbolo, es un signo. Y si yo hablo de ley de propiedad intelectual, lo que se protege es una obra intelectual, es una obra del intelecto, es una creación humana materializada en algún elemento que ejemplificativamente aparece en la ley. Normalmente en los primeros artículos de la ley ustedes van a encontrar este tipo de enumeración, que vuelvo a repetir, son siempre ejemplificativas, son siempre no taxativas y enunciativas. Esto también tiene que quedar muy claro, porque en base a esto ustedes van a poder hacer una interpretación de la ley. Y también van a encontrar diversos elementos que en esa enumeración ya han quedado un poco anacrónicas, y diversos elementos que la doctrina y la jurisprudencia ha ido agregando para que esta ley 11723, que tiene ya muchos años, tenga una aplicación actual. A pesar del tiempo en que ha sido sancionado y a pesar del tiempo en que tiene vigencia, la doctrina y la jurisprudencia ha ido acomodando y ha ido actualizando la interpretación de lo que se entiende por propiedad intelectual y de lo que se entiende por obra. Para tranquilidad nuestra, el derecho civil tiene esa elasticidad, tiene la posibilidad de ser interpretada para poder actualizar su contenido de acuerdo al paso del tiempo. Y eso es lo que ha querido hacer la ley al enumerar enunciativamente una serie de ejemplos. En esta evolución, la propiedad intelectual hace que en un momento determinado, 2001, año 2001 aproximadamente, se genere una pequeña reforma de la ley de propiedad intelectual que incluye a las obras de software. Las obras de software o los programas de computación están incluidos en la ley de propiedad intelectual y son objetos de protección y son considerados por la ley como una obra. Las obras de software. Ustedes van a encontrar, y de hecho está en la plataforma subida, un trabajo en donde se establece las distintas formas de protección del software en las jurisdicciones o en los distintos países. Un poco más cerca de la propiedad intelectual como nosotros, un poco más cerca de las patentes,
en otros países, en donde el software, al ser intangible, ha ido generando una serie de regulaciones a nivel internacional, que en definitiva lo más importante de todo esto es que debe estar protegido. Nosotros como abogados debemos saber que si hay un objeto jurídico que debe ser protegido, esa protección es la ley. Y esa protección ustedes la van a encontrar entre las partes, o entre los contratantes, entre las partes, derecho civil, en forma administrativa, derecho administrativo, entre el titular de ese invento, de esa marca o de esa obra intelectual, en relación con el Estado, porque el Estado interviene y regula estos derechos y genera un sistema de registración, y desde el punto de vista penal, cuando se incorpora sanciones, y se incorpora y se crea delitos penales, delitos tipificados penalmente para el caso de violación de alguno de estos derechos, propiedad intelectual, marcas o patentes. Entonces nosotros debemos saber que el objeto jurídico protegido tiene esta trinomia de protección que habla en materia civil, en materia administrativa y en materia penal. Principalmente, chicos, a nosotros nos interesa la materia civil. Civil en el sentido amplio de la palabra, comprensible tanto de civil como comercial, ¿no? Ustedes cuando hablan de derecho civil, en realidad la forma correcta sería hablar de derecho privado. El derecho privado por oposición al derecho público, el derecho civil y comercial por oposición al derecho penal. En este sentido, debemos decir que la regulación que nosotros vamos a ver y que tenemos que ver principalmente corresponde a la materia privada, derecho privado. Y si es privado, es disponible. Si es privado, generalmente no hay orden público. Digo generalmente porque cuando ustedes hablan de estos tipos de derechos, en algunos casos y para algunos aspectos irrumpe el derecho de consumidor. Este derecho de consumidor genera normas de orden público que son inmodificables y que son indisponibles. Bueno, pero ese es otro tema. Lo que tiene que dar claro es que el derecho de propiedad intelectual tiene una triple protección, tanto civil como administrativa y penal. Penal específicamente en algunos artículos al final de la ley, cuando tipifica determinados delitos. Esta propiedad intelectual, ustedes lo van a poder conseguir en cualquier libro de derecho. La antigüedad que tiene la ley, ya les digo bien exactamente el año, la ley es del año 1933. Creo que ninguno de nosotros hemos nacido, me incluyo, porque ninguno de nosotros hemos nacido cuando esta ley ya existía. 1933, chicos. Y ustedes preguntarán, ¿sigue vigente esta ley? ¿Esto es bueno o es malo? Y depende de dónde se lo mire. Si estamos en 2021, ya casi 100 años de esta ley y todavía sigue vigente, es porque es una ley que funciona. Lo mismo con la ley de transferencia de fondo de comercio. Cuando ustedes vean la ley de transferencia de fondo de comercio, que es la 11.000 y algo, van a encontrar que también ya va a cumplir 100 años y sigue teniendo vigencia. La ley de Warrant, también, que es un decreto ley, sigue teniendo vigencia. Hay determinadas normas que sobrepasan o traspasan el tiempo y tienen una redacción, no digo la palabra perfecta, pero sí muy adecuada, que nos permite a nosotros poder interpretarlas en el tiempo y no necesitar una reforma. Obviamente que en el tiempo se han ido incorporando nuevas reformas. El Código Civil y Comercial en el año 2015 ha generado y ha incorporado este concepto de la inmaterialidad o de la intangibilidad como objeto de protección. Y el Código Civil y Comercial ya habla de documento digital, ya habla de documento electrónico, ya habla de software o programas de computación. Lo mismo las leyes penales. Existe una ley de protección jurídica, una ley de delitos informáticos que incorpora el concepto de documento digital y firma digital. Entonces, esta ley, por su antigüedad, genera ese aspecto en donde nosotros podemos concluir fácilmente que es una ley que es adecuada, que está escrita en forma adecuada y que permite una interpretación, la palabra interpretación en el sentido amplio, para poder interpretar
lo que esa ley en el 1933 ha querido decir. Y hoy, a 2021, con todo lo que ello significa. Hasta no hace más de 20 años, quizá un poco más, el uso del teléfono celular era algo impensado y era inimaginable. Ustedes pueden ver que en ese elemento de propiedad, que vamos a ver que ahí en ese teléfono celular van a estar incorporados derechos de know-how, derechos de patentes, derechos de marca, derechos de propiedad intelectual, si yo estoy viendo un libro en ese teléfono, derechos de invención, si hay una invención, porque hay un reloj, hay un reloj, hay un despertador, hay un programa para escuchar música, y todo esto dentro de obras de software. Si yo tengo el teléfono celular, puedo ver que hay un teléfono, puedo ver que hay un reloj despertador, puedo ver que hay una calculadora, cuestiones que tenían que ver con la invención, algo material e inventos, ¿sí? Un reproductor de música, un teléfono, una grabadora y otros elementos más que estaban en el ámbito de la ley de patentes, porque eran inventos, eran invenciones. Hoy, todo esto está dentro de la ley 11723 porque el concepto de software los incluye. Ustedes en el teléfono celular, todo y absolutamente todo lo que ven en la pantalla y que hace que funcione ese teléfono celular es una obra de software. Y esa obra de software está protegida por la ley 11723. Entonces miren ustedes la importancia, claro, se conoce como app de application, aplicaciones, ¿sí? Aplicaciones u obras de software, ¿sí? Las aplicaciones, ustedes van a encontrar distintos tipos de obras de software, ¿y por qué yo hablo de obras de software? Digo yo en forma constante la palabra obra, porque es el objeto que distingue a la ley de propiedad intelectual. La ley de propiedad intelectual protege obras de propiedad, obras del intelecto, obras del hombre, obras de creación humana. La obra, la conclusión, la materialización de esa idea es lo que está protegido en esta ley. Con la aclaración de que ustedes van a poder distinguir, como en el caso del libro, van a poder distinguir el soporte papel que contiene ese libro, que es materia de derecho en general, y la obra de propiedad intelectual que está inserta en ese libro, el continente y el contenido. Lo mismo que un teléfono celular. Ustedes cuando tienen un teléfono celular y a alguien les roba un teléfono celular, ¿qué es lo primero que hacen? Van y denuncian. Van y denuncian en la policía que les robaron ese teléfono. Ahora, ese teléfono tenía un sistema operativo, obra de software. Tenía fotos, tenía imágenes, tenía un contacto, una agenda, que esos datos son de ustedes, datos personales. Ahí yo estoy hablando de la ley de protección de datos personales, la ley 25.326. Ese teléfono celular les permitía a ustedes poder firmar digitalmente a través de la firma digital a la distancia. Ley 25.506, ley de firma digital. Ese teléfono tenía información de ustedes, una agenda, ley de protección de datos personales, que entiende a los bancos de datos, bases de datos, como datos personales, ¿sí? Y además, ese teléfono celular tenía obras de software, tenía el sistema operativo, el Android, tenía distintos software que ustedes utilizan, las famosas apps, que son aplicaciones. Ahora, ¿esas aplicaciones son mías o son de esa persona que les robaron el teléfono celular o no? Entonces eso también es bueno saber de qué se trata para poder hacer una distinción. Y yo cuando vaya a la policía, ¿qué voy a denunciar? ¿Me han robado el teléfono celular y me han robado el sistema Android? ¿O me han robado esa aplicación para leer archivos de Word o archivos PDF? Ahí hay un concepto que la ley 25.036, agenden esto, ley 25.036, que es la ley que modifica la ley de propiedad intelectual, incorpora la obra de software como objeto de protección y modifica un artículo en la ley en donde se habla de software, en donde se habla de qué es lo que se entiende por software y cuál es el objeto protegido, el objeto jurídico protegido. Y incorpora un tipo de contrato que nosotros lo tenemos que saber y tenemos que saber de qué se trata, que es un contrato típicamente informático que tiene que ver con la licencia. Cuando ustedes hablan de licencia,
automáticamente van a recurrir a 3 elementos: al software, licencia de uso de software; a la patente, licencia de una patente, y acá les doy una perlita, hay una pregunta de examen que mi amigo, el doctor Mazkur, siempre le gusta hablar de este tema, que son las patentes compulsivas, o las patentes, o las licencias de patentes sin autorización del titular. Estoy hablando de licencias, y también en marcas se habla de licencias. El contrato de licencia de uso tiene en la obra de propiedad intelectual al software como sujeto principal de protección y de regulación. Dicho en otras palabras, si ustedes quieren hablar de un contrato de licencia de uso, en su mayoría, en este caso que nos toca cuando hablamos de propiedad intelectual, nos referimos al software. Porque cuando yo compro una computadora, estoy comprando la computadora físicamente, estoy comprando el teléfono celular físicamente, pero también estoy adquiriendo una licencia de uso de ese software que está incorporado en ese teléfono o en esa computadora. Esa licencia de uso puede ser gratuita o puede ser onerosa. Díganme ustedes, y creo que ninguno lo hizo, cuando ustedes compran un teléfono celular, nunca a nadie se le cobró por la obra de software que está instalado, ese sistema operativo que está instalado en esa computadora. Porque tácitamente están, cuando inicializan ese teléfono celular y aceptan las condiciones de uso, están están realizando, la contratación de la licencia de uso de software de carácter gratuito. Gratuito patrimonialmente, gratuito económicamente. Si ustedes leen la letra pequeña, van a ver que esa gratuidad, en realidad, en términos reales, no es tal. Que ese es otro tema. ¿De qué forma las apps o las famosas aplicaciones tienen en la gratuidad económica oculto o enmascarado un interés que va más allá de lo económico y que tiene que ver con nuestras vidas, que tiene que ver con nuestra privacidad, que tiene que ver con nuestro derecho a la intimidad, que está protegido en la Constitución y en el Código Civil y Comercial. Y ustedes ven que ya estoy saltando que en un simple teléfono celular, puede estar el derecho de propiedad intelectual que está metido adentro, haciendo lo que funcione, el derecho real de propiedad, que es el teléfono que yo tengo, el derecho de intimidad, que puede ser un objeto jurídico protegido y a través de este teléfono se lo puede violar, y otra serie de derechos. Entonces, en cada objeto que ustedes van a ver, van a encontrar que los derechos no están aislados, sino que están en forma compleja, en un mismo objeto. Volviendo al tema de la propiedad intelectual, y específicamente a las obras de software, podemos decir y podemos adelantar que dentro de lo que son las obras de software, generalmente la contratación que se hace en forma masiva es el contrato de licencia de uso de software. El contrato de licencia de uso de una obra de propiedad intelectual. El contrato de licencia de uso de software, que se puede hacer de forma gratuita o en forma onerosa. Ahora, esa gratuidad que ustedes van a encontrar cuando lo pueden googlear si quieren, van a encontrar que esa gratuidad económica en términos de dinero muchas veces no tiene una relación directa y es inversamente proporcional al interés que puede tener una empresa de poder contar con los datos que tenemos nosotros. Nuestros datos personales, nuestra agenda, nuestras imágenes, nuestras fotos, nuestras conversaciones, todo. Prácticamente todo está incorporado en ese teléfono celular, en donde a través de un contrato de licencia de uso gratuito, que nosotros tenemos el derecho a usar de ese sistema operativo y de las distintas apps o aplicaciones en forma gratuita, cedemos tranquilamente y en forma alegre, pensando que estamos haciendo un bien. Doctor, disculpe. La privacidad, sí, ya le doy la palabra. La privacidad, entonces, es un elemento que se incorpora a esto de la contratación. Y tiene que ver también con otro concepto que se llama abuso del derecho. Y tiene que ver también con este otro concepto que es la garantía constitucional del derecho a la intimidad. Entonces, esto yo me animo a tratarlo en este tema y sobre todo en la obra de propiedad intelectual porque hoy hablar de propiedad intelectual y hablar de software es prácticamente lo mismo. En términos de cantidad y en términos económicos, hay empresas, las 10 principales empresas del mundo
en nivel de facturación son empresas tecnológicas. Y no empresas que construyen computadoras, sino son empresas que se encargan de elaborar software. Se encargan de elaborar obras de propiedad intelectual, obras de software o programas de computación. Yo voy a, por una cuestión de orden, chicos, las preguntas que quieran hacer las van a ir haciendo en el chat y en algún momento voy a tratar de incorporar el chat para ir viendo algunas preguntas, porque si no, capaz que se haga un lío. Espérenme un segundo. Yo lo que voy a hacer es sacar esto. Ahora estoy en el chat. Bien. Voy a hacer una pausa hasta aquí, chicos. Lo importante de esto es que ustedes ya saben cuál es la ley. Lo importante de esto es que saben que es un derecho, un objeto jurídico protegido de carácter intangible. Saben que dentro de este sistema está protegida la obra de software. El objeto jurídico protegido es la obra. Tiene una similitud en cuanto a su regulación con la ley de marcas y la ley de patentes. Ustedes en la ley van a encontrar una enumeración enunciativa en cada una de las leyes, un sistema que caracteriza cada uno de los objetos jurídicos protegidos, ley de propiedad intelectual, la obra, ley de marcas, el símbolo distintivo, ley de patentes, la invención o invento. Y dentro de lo que es la obra de propiedad intelectual, que es el tema de hoy, la obra de software como objeto jurídico protegido, como derecho de propiedad intelectual. Lo que yo voy a hacer ahora, por una cuestión de orden, bueno, acá voy a ir leyendo algunos chats, no todos, chicos, por una cuestión de tiempo también. Pregunta a uno de sus compañeros, ¿por qué son cosas diferentes unificadas en el celular, por ejemplo, que nacen de diferentes ideas? Bueno, no entendí muy bien la pregunta, pero en general, lo que yo creo que quiere significar es que ustedes, en un ejemplo del teléfono celular, hay derechos de patentes que están en ese teléfono. ¿Sí? El derecho de patentes tiene que ver con la invención, el invento. La marca de ese teléfono celular, por ejemplo, tiene un derecho de patente sobre la creación de ese teléfono. Ahora bien, ese teléfono apagado no está cumpliendo su función. Cuando ustedes lo encienden, comienza a funcionar y a tener un sentido de ese objeto. Ese sentido o ese funcionamiento existe o se realiza gracias a una obra de propiedad intelectual que es el software. Entonces ustedes ven que están en un mismo objeto, un derecho de patentes y un derecho de propiedad intelectual. Y ese teléfono lo tengo yo o lo tienen ustedes. Derecho real de propiedad, o si me lo han prestado, derecho real de uso, ¿sí? Que es otro tipo de derecho. Entonces, ustedes ven que van los derechos, como dice acá su compañero, están unificados en un solo elemento. Pero yo puedo fácilmente distinguir. Si yo tengo una agenda de números privados que tienen que ver, por ejemplo, con mi actividad privada, y la verdad que estoy hablando de la ley de protección de datos personales. Ahora, si ese teléfono tiene una agenda que tiene que ver con materia de mi empresa o de mi negocio, y ahí estoy hablando de la clientela, por ejemplo, la clientela como objeto jurídico protegido del derecho comercial. Entonces, ustedes van a ver que en ese simple teléfono celular, a través de las obras de software y a través de cualquier otro sistema, van a encontrar diversos derechos. La idea, para mí, humildemente, pienso que nosotros si tenemos un concepto claro de qué es cada cosa, y vamos a saber claramente qué es lo que vamos a defender cuando ello ocurra, o cuando vengan a consultarme a mí sobre determinados derechos. ¿Sí? Si viene alguien y me dice, me robaron la agenda, y bueno, yo veré, ¿esto es de uso personal o es de uso comercial? Si es de uso comercial, derecho comercial. Si es de uso personal, derecho civil. Ahora, si es un robo, ¿qué me han robado? ¿Me han robado algo físico? Bueno, hago una denuncia penal, objeto, cosa. Si me han robado la obra de propiedad intelectual y con eso han generado otra cuestión, y bueno, ley de propiedad intelectual. Si me han robado el teléfono para hacer sobre eso una patente, sobre algo que yo era titular de esa patente, y bueno, ya será la ley de patente. Entonces ustedes como futuros abogados van a poder discernir cuál es el derecho que van a aplicar. En esta partecita que nos toca ver esta clase, o en esta reunión de hoy, el concepto de obra intelectual me sirve a mí de elemento que me permite diferenciar y distinguir todo lo que es la propiedad intelectual. Todo aquello que es obra, que está materializado en una idea materializada
en un elemento, puede ser papel o lo que fuere, o un teléfono celular, es el objeto jurídico protegido, la obra de propiedad intelectual, la obra intelectual. Y esto es derecho de autor, o lo que se conoce comúnmente como copyright. En Estados Unidos se habla del copyright o derecho de autor. Obviamente que hay contratos, yo chicos estoy leyendo sus comentarios, obviamente que hay contratos conexos. Cuando ustedes vean la ley de tarjetas de crédito, van a ver que hay un sinnúmero de contratos que se van relacionando unos entre sí. Cuando ustedes compran un teléfono celular, simultáneamente lo compran al teléfono celular, derecho real, es de su propiedad, y cuando encienden el teléfono y aceptan los términos y condiciones del software, contrato de licencia de uso de software gratuito, y acceden. Hay otros contratos que no son gratuitos, que pagan, pero bueno, es mínimo el dinero que se paga. Entonces, pero van a entender contratos de licencia de uso gratuitos y no gratuitos, o gratuitos y onerosos. No son simultáneos, pero sí existen y se amalgaman todos en un mismo objeto. Esto también tiene que ver con el tema de la imagen, nuestros datos, la ley 25.326, me confundo siempre en ley 25.326, que es la ley de protección jurídica de los datos personales, también protege la imagen. Y el Código Civil y Comercial del año 2015 también habla de la imagen. La utilización sin autorización de mi imagen, y me puede generar a mí un perjuicio, y me genera un derecho indemnizatorio, y en algunos casos, un derecho indemnizatorio, y en algunos casos, un derecho para accionar penalmente. Los datos personales no son obras de propiedad intelectual. Los datos personales no son obras del intelecto. Los datos personales están protegidos por la ley a través de la ley 25.326. No ingresa como objeto de protección, ¿sí? Ustedes van a tener un teléfono celular. El software sí es objeto de protección. Y vamos a ver después, ya hablando puntualmente de software, que el concepto de software, el concepto técnico de software como programa, es insuficiente para la protección que le da la ley. Ustedes van a ver que la ley de propiedad intelectual le da una aplicación, una interpretación extensiva del concepto de software. Así como la ley de marcas le da al concepto signo una interpretación extensiva que va más allá del mero símbolo signo y que también aglutina, por ejemplo, un relieve, así también la ley de propiedad intelectual, por modificación de la ley 25.036, incorporando la obra de software, le da al concepto de software como programa un concepto mucho más amplio, que va más allá del programa. Entonces, cuando hablan de datos, no es propiedad intelectual, es ley de protección de datos personales. Ahora, yo puedo tener un banco de datos, por ejemplo, de leyes. La ley no es un dato personal, la ley es de público conocimiento y es para todos. Entonces, un banco de datos no sería un objeto protegido de la ley de protección de datos personales. Por ejemplo, ¿sí? O sea, lo que les quiero decir es que no todo banco de datos está protegido por la ley. ¿Y por qué hablo de banco de datos? Porque después cuando veamos software vamos a ver que la ley dice que los bancos de datos también son objeto de protección. ¿Pero cómo? Yo tengo un banco de datos como una agenda. ¿Me protege la ley de propiedad intelectual como software o me protege la ley de protección de datos personales? La respuesta a esto está en lo que yo hablé hace rato cuando hablé de continente y contenido. Así como un libro tiene como continente el papel y el contenido la obra intelectual en sí, así también los bancos de datos tienen como continente la estructura del banco de datos, la forma en que se estructuró el banco de datos y el contenido, que son los datos mismos. Y les voy a dar un ejemplo de que un banco de datos puede ser una obra de software protegida por la ley de propiedad intelectual y que puede ser importantísima para la vida de todo el mundo. Yo trato de no hablar de marcas, pero ustedes saben cuál es el buscador más usado y que usamos simplemente y diariamente todos los días y que se acuñó una palabra nueva que es googlear, ¿sí? Entonces, ese sistema de búsqueda está basado en un algoritmo, una ecuación matemática que ha sido creada en una obra y que está
amalgamada a un sistema informático que permite determinar de manera rápida y casi exacta, en milésimas de segundo, un resultado esperado. Busca en un banco de datos y encuentra. Ustedes escriben en ese buscador y mientras están escribiendo ya van apareciendo las sugerencias. Presionan Enter y en milésimas de segundo tienen 1 millón, 2 millones, 10 millones de resultados. ¿Cómo se hace eso? A través de un sistema de banco de datos. Ese banco de datos tiene 1 millón de resultados. ¿Ese millón de resultados está protegido por la ley de propiedad intelectual? No, porque son datos. Pero el banco de datos que ha generado esa búsqueda, que es googlear, sí está protegido. Entonces ustedes van a tener que un banco de datos, su estructura, su configuración, su programación está protegida por la ley de propiedad intelectual porque es una obra del intelecto. El contenido que salta sobre esa búsqueda, no, que podrá ser un dato público, que no esté protegido por la ley, o un dato personal de alguien que esté protegido por la ley. ¿Se entiende? Continente, contenido. Banco de datos. El continente, la estructura del banco de datos, está protegida por la ley de propiedad intelectual como obra de software. El contenido no está protegido de la ley por la ley de propiedad intelectual, pero sí por otras leyes, como por ejemplo la ley de propiedad, la ley de protección de datos personales. Continente y contenido. Acá preguntan del contrato. Yo hablé de la obra de software y del contrato de licencia de uso de software. Económicamente, el contrato de licencia de uso en un 99,99% en el mundo es gratuito. Y también les dije que esa gratuidad tiene que ver con la inexistencia de un dinero o un intercambio económico, pero en términos económicos. ¿Pero a cambio de qué? Ustedes cuando aceptan el uso de una aplicación o de una app, como decían por ahí ustedes, en ese contrato yo no pago un peso, o sea que económicamente es gratuito. Ahora, generalmente ustedes, y van a ver y pueden probar después, van a ver cuando ingresan a una app, les dice que el programa necesita su autorización para acceder a sus llamados, a su banco de datos, a su agenda, a sus imágenes y a todo su teléfono celular. Ese programa quiere acceder a todo el contenido de su teléfono celular. Y si ustedes se pueden hablar hoy, 17 de septiembre de 2021, casi el 99,99% de nuestras vidas está en ese teléfono. De hecho, muchos de ustedes deben estar escuchando las clases a través de ese teléfono. Entonces, ¿hasta qué punto eso realmente es gratuito? Le doy un ejemplo inverso. Una venta de una casa por un peso, que económicamente, digamos, sería un contrato oneroso, en términos reales es gratuito. No todo lo gratuito es oneroso y no todo lo oneroso es gratuito. Eso también quiero que lo sepan porque el derecho tiene que ver también con el sentido común. El derecho tiene que ver con lo que normalmente ocurre en las cosas. Entonces, esto que aparece formalmente como gratuito, si yo accedo a esa compañía de software y cedo mis datos que están en ese teléfono, y la verdad que yo no sé si es tan gratuito. Está bien, no pago un peso, pero toda esa información debe tener algún interés. Estas empresas deben tener algún interés en hacer licencias de uso gratuito de software para poder acceder a mis datos. Que ese es otro tema. No me quiero extender en eso, pero es bueno saberlo, digamos. O sea, el contrato gratuito de licencia de uso de software, en términos reales, cuando yo en esa contratación le permito, a cambio de esa gratuidad económica, poder acceder a mi información, y la verdad que yo no sé si es tan gratuito. Y esto también tiene que ver con lo que se conoce como el consumidor informático, y tiene que ver con el derecho del consumidor, y ya se incorpora otra cuestión, que es el consumidor o usuario, ¿sí? Específicamente el usuario. El uso gratuito de esa herramienta de software, que es creación de propiedad intelectual, ¿me puede generar a mí un perjuicio? Yo puedo, a través de la ley de consumidor, decir que mi consentimiento ha sido viciado. El concepto del consentimiento informado se cumple acabadamente en esa contratación.
Ustedes, cuando aceptan utilizar una obra de software, ¿han leído realmente todo? Si ustedes me dicen que sí, la verdad que si alguien me dice que sí, no sé si les creo. Yo lo hice y la verdad que nunca he leído. Yo no lo hice. Lo que quiero decir, yo acepto y uno no lee el contenido porque aparentemente es algo tan inofensivo, porque es gratis. Entonces esa gratuidad tiene un tema. Bueno, eso está amparado en el contrato de licencia de uso de software. Bien, bueno, acá me hablan de algunas marcas, bueno, la verdad que yo trato de no hablar de marcas, las redes sociales, bueno, esto ya tiene que ver con otro concepto. Lo que tiene que quedar claro, chicos, es que las obras de software tiene en la ley de propiedad intelectual un concepto que va más allá de lo que es un programa. El programa de computación, fuente y objeto, la compilación de datos y de otros materiales, es lo que se conoce como software. Cuando ustedes hablan de propiedad intelectual, lo primero que viene a la imagen de uno es un libro. Un libro, una creación intelectual. Esa obra intelectual está protegida por la ley. Ahora, cuando ustedes hablan de propiedad intelectual, se les debe incorporar automáticamente un programa, un software. ¿Sí? Un sistema operativo, tanto de un teléfono celular como de una computadora, es una obra de software. Un programa de aplicación, una app, por ejemplo, un programa para leer archivos PDF, un programa para leer archivos doc, un programa para leer planillas de cálculo, un programa para detectar virus, un programa para reproducir música, un programa para buscar información, un programa para convertir videos en audio, un programa para convertir archivos .doc en .pdf, programa hasta el infinito. Apps, aplicaciones, programas, todo eso es software y todo eso está protegido por la ley de propiedad intelectual. En eso estamos de acuerdo. La ley dice programas de computación, fuente y objeto. Programas de computación, fuente. Ese programa o ese sistema operativo o esa app ha sido creada por un programador o por cientos de programadores. Se escriben a través de lenguajes de computación, de lenguajes de programación. Esa escritura o ese programa se escribe, generalmente son órdenes en inglés, pequeñas órdenes en inglés, y que van estructurados en forma vertical hacia abajo para generar una lista de instrucciones. Como la lista para ir al súper, una lista de instrucciones. Esa lista de instrucciones genera un programa. Cuando yo presiono Enter o presiono Ejecutar, se ejecuta ese programa. Así funcionan todos los programas. Los sistemas operativos que ustedes conocen, las apps, todas las apps han sido creadas así. Entonces esas apps o esas aplicaciones o esos programas tienen una etapa inicial en donde son consideradas como programas fuente. La fuente de ese programa es el conjunto de instrucciones escritos en un lenguaje cualquiera de programación que le permite a cualquier computadora o teléfono celular recibir una instrucción o una orden. Ese listado o esa lista de súper, por ejemplo, que va de arriba hacia abajo, ese conjunto de órdenes, se conoce como programa. Y ese programa así abierto, que yo puedo saber y lo puedo modificar, es lo que se conoce como programa fuente. El programa fuente es la base del programa objeto. La ley habla de programa fuente y de programa objeto. ¿Qué es el programa objeto? Ustedes van a tener un gusano como programa fuente y la mariposa como programa objeto. Es la misma, pero se produjo una mutación, se produjo una transformación. Originariamente era programa fuente, un listado, como para ir al súper, un listado, un conjunto de instrucciones que se pueden leer, que cualquier programador que sepa ese lenguaje lo puede modificar. Ese programa sufre una transformación, sufre un proceso de transformación como la oruga y la mariposa, y ese proceso de transformación se llama un proceso de compilación. Se compila, se transforma, un proceso de compilación de este programa fuente, y funciona y nace otro programa que es igual que este, hace lo mismo, pero tiene otra forma. Miren que yo acá el programa fuente lo tengo abierto, así, y el programa objeto lo tengo cerrado. Este programa fuente ha sido compilado y transformado y se cerró. Entonces, en este programa objeto,
que es el mismo que este, los dos hacen lo mismo, este es el origen, este es el destino o el resultado final, y este programa cerrado es lo que se comercializa o lo que se vende o lo que se regala, entre comillas. Ustedes cuando bajan una aplicación, bajan un programa objeto, un programa cerrado, un programa que no sé cómo está escrito, un programa que no se puede modificar, en este sí el abierto, un programa que yo no sé cómo funciona, pero sí sé para qué sirve, y un programa que está cerrado, el programa objeto, programa fuente, programa objeto. Cuando ustedes lean la ley van a encontrar las obras de computación fuente y objeto. Fuente, programa abierto en lenguaje de computación. Objeto, un programa cerrado, la transformación de ese programa a través de un proceso que se llama compilación. Los dos programas hacen exactamente lo mismo. Este no se puede abrir, no se puede ver su contenido, no se puede modificar. Este es el que se vende. Hay sistemas operativos que un sistema operativo que comienza con W, por ejemplo, que se vende en todo el mundo y está así, cerrado. Ustedes cuando compran ese sistema operativo lo van a consumir cerrado. Y en realidad, esto ya les adelanté, generalmente no se compra como el derecho real de propiedad o como el contrato de compraventa. Lo que ustedes en realidad adquieren es una licencia de uso de este programa. Cuando ustedes compran un programa de computación, no son dueños de ese programa, son dueños del derecho de usar de ese programa, un contrato de licencia de uso. Programas de computación fuente y objeto, programa de computación abierto y cerrado, programa de computación que está escrito en lenguaje de programación, un programa de computación que está escrito en lenguaje de computadora. No se entiende, funciona. Si se entiende, funciona. Ambos están protegidos por la ley. Este sistema es el que se comercializa en todo el mundo. Esto está cerrado bajo 7 llaves que únicamente su dueño, únicamente Bill Gates sabe cómo funciona y cómo se puede modificar. ¿Sí? Esto está sellado y seguramente creo que nunca lo van a vender. Bueno, aunque dicen que Bill Gates después va a ceder todos sus derechos, bueno, ese es otro tema. Programas de computación fuente y objeto. La ley habla también de la compilación de datos. Y esto, cuando ustedes hablan de compilación de datos, tienen que tener en cuenta lo que son las bases de datos, que también algo les adelanté. También les dije que un banco de datos, como un buscador, funciona a través de un banco de datos, está jurídicamente protegido por la ley de propiedad intelectual a través del concepto extendido de software. ¿Sí? Ese concepto extendido de software, ley 11723, protege a esta gran compañía mundial de su creación, que es ese sistema de búsqueda basado en un banco de datos y en una estructura de banco de datos, que nos permite a nosotros googlear cualquier información. Banco de datos también está protegido por la ley. ¿Sí? El banco de datos en lo que se refiere al continente, no al contenido. Un banco de datos que se refiere a su estructura, a cómo está organizado y a cómo está programado para que funcione. Ese banco de datos está protegido por la ley de propiedad intelectual. Programa fuente, programa objeto, compilaciones de datos y de otros materiales, dice. Y esto tiene que ver con lo que yo les hablé hace rato con el concepto del libro. El libro, ustedes tienen la materialización de esa obra a través del papel y la obra en sí que está inserta en ese papel. Una obra de software, yo tengo, bueno, voy a sacar esto, no es técnicamente un pendrive, pero sí, bueno, ustedes lo conocen, el pendrive, saben que es una memoria externa que permite almacenar información digital. En este pendrive, ustedes van a tener información de diverso tipo. En este pendrive, ustedes van a tener hecho el programa que les permita a ustedes saber cómo aprobar derecho de la empresa, por ejemplo. Este programa que les permite a ustedes poder aprobar derecho de la empresa está en este pendrive. Si a mí me roban este pendrive y quieren usar de ese programa, y la verdad que la ley protegerá a este pendrive desde el punto de vista de la obra de propiedad intelectual. Cuando se habla de otros materiales, se refiere a los materiales que contienen esa obra de propiedad intelectual. Entonces, si a mí me roban un pendrive, no solamente será derecho real, pero también será derecho de propiedad intelectual cuando hay una obra que está protegida. Esta obra de software que está puesta aquí, generalmente va a tener un libro o va a tener un manual de instrucciones.
ese manual de instrucciones también forma parte de esa obra de protección de propiedad intelectual que es el software. Un manual de instrucciones que me permite saber cómo se opera una obra de software está protegido por la ley. En eso ingresa lo que se entiende por otros materiales. La obra de software se puede representar de manera textual a través de un lenguaje de programación o de manera gráfica a través de un diagrama estructurado o un diagrama de flujo. Ustedes escriben en un buscador diagrama estructurado o diagrama de flujo y van a encontrar diferentes dibujos o formas que les permite interpretar cómo funciona un programa. La interpretación gráfica de un programa también está protegida por la ley. Ese diagrama de flujo o ese diagrama estructurado que representa gráficamente un programa está protegido por la ley. Otros materiales. Entonces, el concepto de software, vuelvo hacia atrás, no es solamente el programa. Ustedes, si escriben en internet, buscan qué es software, y les va a aparecer un programa de computación. Eso es software. La ley le da un concepto extendido, que no solamente es eso, sino también se considera los bancos de datos y otros materiales en los ejemplos que yo les di. Bueno, acá me hablan de la licencia compulsiva, de los respiradores. Bueno, la verdad que esos temas seguramente yo les pediría que lo vean ya cuando vean patentes. Seguramente ahí el docente que hable sobre patentes van a pedir que hable sobre las licencias compulsivas o las licencias de patentes sin autorización del titular, artículo 42, 43 de la ley de patentes, que es todo un tema y la verdad que es un tema muy interesante y que hoy estaría muy vigente por el estado actual de pandemia. La necesidad que tiene el Estado de poder disponer de derechos de propiedad industrial como la patente en situaciones de emergencia. Si ustedes leen la ley de patente van a ver que hay excepciones y que está establecido expresamente la posibilidad de que compulsivamente y sin autorización del titular, el Estado pueda utilizar de esas patentes. Pero eso lo van a ver en la ley de patentes, cuando vean patentes. Cuando hablamos de programa, me refiero tanto a las líneas de programa que hace que ese programa funcione como al programa en sí. Y acá estamos hablando del programa en sí. El programa abierto, conjunto de instrucciones, el programa cerrado, programa fuente y programa objeto. ¿Qué significa signo o relieve? Bueno, signo es un símbolo o signo de distinción, eso es derecho de marcas, lo van a ver en marcas. Cuando hablo de relieve, ustedes van a ver que en la ley de marcas van a decir que un relieve es una marca, es un signo. Y en realidad, ¿cómo? Si un relieve es un relieve, algo físico, ¿cómo puede ser un signo? Lo que pasa es que la ley le da al concepto de signo, símbolo de distinción, un concepto extendido, así como también acá la ley de propiedad intelectual le da al concepto de software un concepto extendido, que va más allá del concepto normal o del concepto que comúnmente se entiende, ¿sí? Bien, entonces, cuando se habla de signo, hablamos de marcas. Cuando se habla de relieve, se habla de una forma de signo en el concepto extendido de signo para las marcas. ¿El software es una obra de creación intelectual que se encuentra expresada o que puede ser reproducida? Sí. Toda obra de propiedad intelectual puede ser reproducida. Y acá la ley 25.036, que modifica la ley de propiedad intelectual, no solamente incorpora la obra de software, sino también que establece una excepción. Todos ustedes, a los cuales me incluyo, seguramente cuando vemos un libro, y seguramente hemos manejado una fotocopia de ese libro. ¿Sí? Bueno, esa es una reproducción. Una obra de propiedad intelectual como el software se puede reproducir fácilmente hasta el infinito. El concepto de viralización de una foto, imagen o video también se extiende a las obras de software. De hecho, los virus son software. Un virus es un programa que está creado para una determinada función, generalmente dañar algo, ¿sí? Ese virus también es una obra de software. Está prohibida, está bien, está prohibida por la ley, está penada porque está dentro del concepto de delitos informáticos. Cuando se quiere dañar un elemento informático está tipificado penalmente por la ley. Pero es un software, ¿sí? El software es una creación intelectual que se encuentra expresada en un lenguaje de programación, programa fuente, o en un lenguaje máquina cerrado, y que puede ser reproducida, sí, está bien, es una afirmación exacta.
Aquí me hablan de un buscador que comienza con G, y sí, es una obra de software. El procedimiento es lo que está protegido, y en realidad acá, en ese buscador, lo que está protegido no es solamente el procedimiento, sino también el banco de datos, y la estructuración del banco de datos, y el algoritmo o ecuación matemática que le permite al software generar dentro del banco de datos lo que se conoce como un robot o un bot. No un robot como nosotros sabemos de metal, sino un robot informático de software que se encarga de buscar al instante la información que nosotros necesitamos. ¿Cómo lo hace? Y bueno, nadie lo sabe, únicamente los creadores de ese buscador. Por algo son únicos y están primeros en el mundo, y creo que es una de las empresas más valiosas del mundo. Un contrato de licencia de uso oneroso podría ser, por ejemplo, contratar un sistema de oficina. Sí, la verdad que sí. Normalmente cuando uno compra una computadora, tiene incorporado un contrato de licencia de uso de ese programa. Generalmente cuando ustedes compran una computadora ya está incorporado el precio, por eso no se siente. En algunos casos no. En algunos casos no. Y van a encontrar distintas instalaciones, distintos programas que están aplicados o instalados en computadora sin autorización de su titular. O sea, de manera ilegal. De todos modos, esa es otra cuestión, que ya tiene que ver con, ustedes cuando vayan a ver la ley de propiedad intelectual, van a ver al final que hay delitos tipificados penalmente para el caso de violación de la ley de propiedad intelectual. Bueno, los programas de oficina, sí, es software. Los programas de oficina es software. Esto de la gratuidad de la licencia de uso de una app o una aplicación con el interés cierto y real de acceder a mis datos, y bueno, la verdad que no sé. Acá me pregunta si es para vender mis datos, y bueno, la verdad que no sé. Para alguna utilidad se puede dar. Ustedes, cuando vean la ley de protección de datos personales, van a encontrar que está prohibido divulgar mis datos, pero no está prohibido utilizarlos con un fin general, una estadística, por ejemplo. ¿Sí? Yo formo parte de una estadística de la cantidad de abogados que existe en Argentina. Ustedes forman parte de una estadística de la cantidad de alumnos que quieren aprobar derecho de la empresa, por ejemplo. Son estadísticas. Ustedes pueden formar parte de una estadística en modo general, sin individualizarlo en forma específica a cada uno. Eso sí se puede hacer. Está permitido por la Ley de Protección de Datos Personales. Pero si esos datos que ustedes amablemente y muy alegremente aceptan que esa empresa de software pueda acceder, y la verdad que el uso no lo sé, porque ustedes le permiten el acceso. ¿Sí? Bueno, ahí también está el derecho, está el concepto de abuso del derecho y está la materia penal. Ley de delitos informáticos. Se escriban así en buscador, ley de delitos informáticos, y van a ver que hay un delito específicamente tipificado para esos casos. Nadie lee los términos y condiciones, eso es verdad. Y eso es la razón por la cual somos muchos abogados los que vamos a tener trabajo. Así que de alguna manera es positivo para nosotros. Esto, en términos jocosos, en realidad, dice un dicho que el mejor cliente de un abogado es una persona desordenada, porque seguramente voy a tener distintos tipos de trabajo con esa persona. La persona ordenada, y generalmente no es buen cliente para el abogado, porque no tiene ningún problema. Así que bueno, esto, vuelvo a repetir, chicos, en términos, un poco para despertar, pues ya son las 5:20. No sé si vamos bien. Yo sigo hablando, voy a hablar 10 minutos más y de ahí paro un momento y vemos si seguimos o no. Pero principalmente me interesaba en la clase de hoy que quede claro qué es la propiedad intelectual y específicamente el tema del software, porque es lo más intangible. Todo lo otro ustedes van a encontrar en cualquier libro. Lo que es la propiedad intelectual, los ejemplos que están en el artículo primero lo van a ver perfectamente bien, eso no necesita mayor explicación. Yo voy a seguir avanzando un poco con lo que ustedes me están diciendo por el chat y en algún momento voy a parar porque ya creo que nos vamos a cansar y no quiero que se cansen de mí para que me vuelvan a ver en otra reunión. La programación en base a objetos, sí, hay un sistema de programación de objetos, un sistema de programación en base a objetos virtuales, objetos en 3 dimensiones, hay programación estructurada en base a objetos. Es más, todo lo que ustedes ven gráficamente en una pantalla se hace con programas en base a objetos. Y esos programas también son software. Entonces ustedes van a tener como software no solamente el programa de computación, sino también el lenguaje de programación, y sino también el programa que están creando con ese lenguaje de programación. Todo eso es software. Y está protegido por la ley.
Bien. Bueno, acá sí, bueno, van a encontrar información de este tipo en muchos lugares, el tema de los bancos, compilación de datos, banco de datos. Bueno, para nosotros como abogados, compilación de datos y banco de datos es lo mismo. Legalmente lo mismo, interpretación extensiva del concepto. Ahora, técnicamente no. La compilación de datos, el banco de datos es un tipo de compilación. Compilación como aglutinamiento, como unidad, ¿sí? El banco de datos como una estructura un poco más específica de lo que es los datos personales o la propiedad intelectual como conjunto de información relacionada de alguna manera para obtener un resultado. Pero en términos legales, compilación de datos y banco de datos para nosotros es lo mismo. Así también decir expediente digital y expediente informático, expediente electrónico, perdón, y expediente digital es lo mismo. Decir documento electrónico y decir documento digital es lo mismo. Ahora, lean la ley 25.506 de firma digital, y no es lo mismo, ya estoy como Alejandro Sanz, no es lo mismo decir firma digital que decir firma electrónica. Firma digital, artículo 2 de la ley de firma digital, firma electrónica, artículo 6 o 7 de la ley. No es lo mismo, son conceptos totalmente diferentes. Ahí sí hay que tener cuidado. Y ustedes como futuros abogados, como futuros usuarios de un expediente digital, si me dicen que es lo mismo, y la verdad que le voy a tener que poner alguna sanción, porque en realidad firma digital está definida en el artículo 2 de la ley. Bien, no entiendo cuál es la excepción de la ley. Yo estaba hablando de eso, de la reproducción de las obras de propiedad intelectual. La ley hace una excepción, dice, está prohibido reproducir una obra de propiedad intelectual sin autorización del titular. Obra de software, salvo en los casos de obra de software, cuando se pueda hacer una sola copia, un backup o una copia de seguridad. El concepto de copia de seguridad o el concepto de backup o copia de respaldo, también lo van a encontrar, es una excepción a la ley o a la regla general que prohíbe una reproducción sin autorización de su titular. El dueño, el creador de un libro, ustedes no pueden fotocopiar el libro si no están autorizados por él. ¿Sí? No se puede. Una obra de software, la ley incorpora una autorización excepcional por única vez a los fines del respaldo y del resguardo de ese elemento intangible. Esto ha sido así en sus orígenes porque antes los software estaban en disquetes. Ustedes quizás no habían nacido todavía, algunos sí, los menos. El disquete estaba hecho de plástico, en plástico con un elemento como el imán, con un elemento imantado, ¿sí? Tenía polos positivos y negativos de color marrón. Magnético. Entonces, ese disquete contenía información y era fácilmente destruido. Si yo lo doblaba un poco ya no servía. Entonces la ley ha creído conveniente generar la posibilidad de proteger esa obra intelectual a través de la creación de una copia de seguridad o backup o copia de respaldo para que esa obra de software no se me extinga o no se me destruya. Eso ya es anacrónico porque hoy en este pendrive es muy difícil. Y si está en la nube, nunca más. Todo lo que ingresa, eso también recuerden chicos, todo lo que ingresa en Internet no desaparece de Internet nunca. ¿Han escuchado? Nunca. Todo lo que suban a Internet, nunca, de los nunca jamases, va a salir de Internet. Siempre va a estar reproducido en algún lugar. Porque desde el mismo momento en donde me ofrecen aplicaciones gratuitas, entre comillas, para acceder a mi información, esa información está almacenada de alguna manera en algún lugar, en alguna parte de la nube, en Internet del mundo. Entonces, a esa excepción yo me refería. La obra de software y está en la ley. Ustedes, si quieren ver específicamente la ley, la protección jurídica del software, en la ley de propiedad intelectual, busquen la ley 25.036. Ley 25.036 son 5 artículos. Artículo primero, incorpora a la obra de software. Artículo segundo, creo que hace una excepción esto de las copias de seguridad o respaldo. Artículo tercero, crea y nace el contrato de licencia de uso de software. Y artículo cuarto, al revés, genera otra excepción. ¿Qué dice la ley de propiedad intelectual? La obra es de creación, es de titularidad
de su creador. El creador es dueño de su obra. ¿Ustedes piensan que Bill Gates se ha sentado a escribir el sistema operativo que tiene y que actualmente lo hizo lo que es? Y la verdad que actualmente no. Hay millones, bueno, no tantos, pero sí cientos o miles de programadores o personas que saben muchísimo de software y que se encargan de trabajar para Bill Gates o para su empresa todos los días, y esas obras que han sido creaciones del intelecto de estas personas son de propiedad de la empresa de Bill Gates y no de estos programadores. Acá hay una excepción a la ley que la incorpora, que también se producía, también ustedes lo van a ver en patentes, y habla que cuando yo contrato a alguien para crear una obra de propiedad intelectual, esa propiedad es mía y no de su creador, porque yo lo estoy contratando para que lo haga. ¿Sí? Este concepto también se produce en las patentes y creo que también en marcas, pero en patentes está específicamente. Esa es otra excepción que hace la ley. La ley 25036 dice que las obras que se realicen dentro del ámbito del derecho laboral en una relación de trabajo le pertenecen al empleador y no al empleado creador. Y acá ustedes van a encontrar lo que es el derecho moral, ¿sí? El derecho moral de propiedad intelectual, en donde yo sí tengo derecho a que aparezca que esa obra ha sido de mi creación, pero la propiedad está en el empleador. Por eso otro concepto que ustedes lo van a ver, seguramente lo van a ver mucho más claro cuando lean cualquier libro de propiedad intelectual, lo pueden ver. Bueno, publicidad, bueno, ¿cuántos años se otorga de protección? Eso está en la ley, los dejo para ustedes, eso está en la ley. ¿Cuánto tiempo? Pregunta de examen. ¿Cuánto tiempo dura la protección de propiedad intelectual? ¿Cuánto tiempo dura la protección de las marcas? ¿Cuánto tiempo dura la protección de las patentes? ¿Son renovables? ¿No son renovables? ¿Se pueden transmitir? ¿Se pueden transmitir? Todo eso está en las leyes. ¿Cuánto tiempo dura? Una cantidad de años. Lo ven ustedes, y para después de muerto. Después de muerto, vean, van para mis herederos. Todo eso está en la ley. Bueno, no paren, lo mejor explicando. Bueno, sí, pues ya, no sé si voy a poder seguir, pues ya me da un poco de sed. Así que sigo un ratito más. Sí, se rompía y ya no servía más. Por eso, la excepción de las copias de seguridad o respaldo ha generado en la ley 25036, en la incorporación de las obras de software, la posibilidad de generar un backup. Chicos, ya hemos estado, creo que casi una hora, un poquito más. La verdad que este tema de propiedad intelectual es un tema muy interesante. Yo creo que les he dado las pautas. Digamos, el objetivo para mí de hoy es principalmente que tengan en claro qué es el software, específicamente qué es lo que se entiende por software y cómo está regulado, cuál es la relación que existe con la obra de propiedad intelectual. Me interesaba que puedan relacionar las tres leyes principales de esta bolilla, que es ley de propiedad intelectual, ley de marcas, ley de patentes, que sepan que está estructurado de manera similar y que lo que ustedes estudian en uno les va a servir para otro, y que sepan diferenciar que cuando yo hablo de propiedad intelectual hablo de la obra en sí, cuando hablo de marcas hablo de un símbolo o signo en sí, con el concepto extendido de lo que se entiende por cada uno, y cuando hablo de patentes hablo de invención o invento. Si ustedes tienen claro eso, y la verdad que esto es pan comido, no necesitan ni leer ningún libro, leen la ley y es suficiente, porque son temas que tienen alguna relación, y en general los otros temas como los diseños industriales, como el know-how y como otros contratos que son de este tipo, más o menos siguen la misma lógica. La registración de nombres y dominios en Internet, derecho civil, toma del sistema marcario distintos conceptos y distintas formas o distintos procedimientos o distintos principios con respecto a su utilización y a su registración. Para registrar nombres de dominio en Internet, ustedes pueden registrar un nombre de dominio. Van al NIC Argentina, www.nic.ar, y ahí pueden registrar gratuitamente un nombre de dominio en Argentina. Para registrar un nombre de dominio, si yo quiero registrar Susana Jiménez, por ejemplo, el sistema de marcas, del sistema de oposición de marcas, es muy similar al sistema de registración de nombre de dominio. Lo que les quiero decir es que si ustedes saben cómo funciona el sistema de propiedad intelectual, marcas y patentes,
pueden deducir y pueden interpretar mejor los otros derechos de manera mucho más fácil. El tronco o el eslabón principal de esta bolilla 3 son estas tres leyes. Ley 11723, específicamente Ley 25036, cuando habla de software, Ley de marcas, no recuerdo el número, Ley de patentes, 24.000 y algo. Con esto también le quiero decir otra cosa. No nos interesa el número, nos interesa el concepto, nos interesa que ustedes entiendan de qué se trata estos temas. La verdad que el tema de propiedad intelectual es un tema muy agradable, es muy lindo, es muy amplio. Ah, y la otra cosa, enumeración enunciativa, caracterización del derecho y procedimientos. Acá yo incorporaría en propiedad intelectual la parte penal, porque son 2 o 3 artículos que específicamente declaran punible determinados hechos en materia penal. Con eso sería suficiente. La verdad que, chicos, para mí ha sido un gusto estar con ustedes hoy. Les pido disculpas el atraso, porque había una cuestión de clave y contraseña que no me permitía ingresar al sistema. Y bueno, seguramente nos veremos en otra actividad. Ya hay subida información en la página respecto de esto. Esta charla va a quedar grabada en la nube para que después se puedan acceder. Creo que ya se pueden acceder a las clases anteriores. Y la idea no es que, digamos, si ustedes me preguntan si esto es suficiente para aprobar una materia, y evidentemente no. Ustedes han visto que yo he tratado un artículo, el artículo primero de la ley. Pero también sepan que si ustedes saben el artículo primero de la ley, saben toda la ley. Porque en el artículo primero está generalmente englobado todo lo que contiene. Cuando ustedes vean marcas y patentes, les va a pasar lo mismo. Y la idea de hoy es que quede claro qué es lo que se entiende por obras de propiedad intelectual, y específicamente, que esto por ahí no hay mucho escrito, el tema del software. Porque la ley habla de programas, entonces, cuando yo vaya a leer el artículo primero de la ley, voy a leer programas de computación, fuente y objeto, compilaciones de datos y de otros materiales, y yo ya voy a saber de qué se trata. Sumado a eso, voy a ver para qué sirve la ley, qué es la propiedad intelectual. Esa enumeración seguramente ustedes el 80-90% saben de qué se trata, uno tiene una idea de qué se trata, pero les recuerdo que esa idea no es suficiente. Así como también esta pequeña reunión no es suficiente, yo tengo que saber la ley, tengo que leerla entera para saber de qué se trata, y tengo que leer un autor, por lo menos, para saber de qué estoy hablando. ¿Sí? Y en un trabajo final, una pregunta final, si a mí me preguntan por obra de software, y yo diré lo que dice la ley, la definición de la ley, diré de qué se trata, diré algunos ejemplos, y si tengo jurisprudencia, también diré, en el caso tal, por ejemplo, ha pasado tal cosa, y tienen un 10, por ejemplo. Entonces, no es, digamos, la forma de exponer un tema es de esta manera, tratar de demostrar que uno sabe. Y el número es lo de menos. Ustedes han visto que yo, algunos números no lo sé. Ustedes tienen un buscador para encontrar todas las leyes, y en esta clase, la ley principal es la ley 11723. Y vuelvo a repetir, chicos, cualquier libro, 1933. Desde el año 1933 que existe esta ley. Cualquier libro les sirve. Principalmente en la reunión de hoy creo que quede claro qué es lo que se entiende por obra de propiedad intelectual, y que quede claro el concepto de software, que es lo más intangible y que está en el programa y que generalmente es pregunta de examen. Ah, una cosa más, no es solamente la ley 25.036, yo voy a ver si puedo compartir pantalla. Vamos a ver. A ver, espérenme un segundo. Ya les digo cómo vamos a hacer. A ver, sí, ahí está. Ya voy a compartir. Voy a compartir un momento de pantalla, porque no es solamente esa ley, hay otra ley más. Bueno. Ahí, no sé si ven la 11, dice ley 11723, ¿se ve? No, profe, todavía no. Veamos. A ver. Perdón. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí se ve. Bien, bien, bien. Es que justo me olvidé, es que estoy emocionado, chicos, me olvidé de apretar compartir. Eso es lo que pasó.
Bien, la ley 11723. Ustedes, esta es la ley principal que vamos a ver en esta materia, en este tema. Ahí está todo el detalle, que es una enumeración enunciativa. ¿Sí? Y bueno, y después está toda la regulación. Bueno, toda esta ley, ustedes la tienen que leer. Primero la ley, van a saber de qué se trata. Y después van a ver un libro de autor, cualquier autor, para ver exactamente su contenido. Después está la ley 25. Bueno, esto también, vamos a ver por acá. Esta no. Los autores. ¿Dónde está? A ver. Esta. ¿Se ve? El decreto 165/94. Sí, profe. ¿Sí se ve? Bien. Este decreto es un decreto del año 94. La ley de propiedad intelectual, la ley 25036, es de 1998. La ley 25036 modifica el artículo 1, artículo 4, artículo 9 y artículo 57 de la ley de propiedad intelectual. Incorpora el 55 bis que habla de materia penal. Todo esto en relación al software. ¿Sí? Bien. Es de 1998. El decreto 165/94, que está aquí, que es decreto 165/94, es anterior, es del año 94. ¿Y qué es lo que hace? Explica un poco lo que se entiende por software. Se entenderá por obras de software. Entonces, me gustaría que ustedes lo vean también esto y que lo busquen. Ustedes escriban en cualquier buscador decreto 165/94 y va a aparecer esto. Y este decreto explica qué se entiende por software. Y lo que hizo la ley es sintetizar esta explicación. ¿Se entiende? 4 años después, la ley 25036 modifica la ley de propiedad intelectual basado en este decreto 165/94, que sintetiza el concepto de software y le da al software un concepto extendido. Extendido con esta extensión. ¿Sí? Este es el decreto 165/94. Que muchos no lo tienen en cuenta, pero la verdad que para mí es muy importante en ese sentido. En el sentido que explica qué se entiende por objeto, qué se entiende por fuente, qué es programa de control, qué es banco de datos, un poco lo que hablamos nosotros. Bien. Eso quería decirles. Y ustedes ven que yo estoy acá en Infolec, que es infolec.gov.ar, y que también estoy en SAIG, saig.gov.ar. Todas las leyes que ustedes deban incorporar en esta materia, en cualquier materia de la carrera, lo pueden acceder a través del SAIG, saig.gov.ar, o a través del Infolec, infolec.gov.ar. Esto como herramienta, ¿sí? De esa manera van a poder tener una ley siempre actualizada y oficial. El SAIG toma la información de fuente oficial. A ver, creo que ya estaría. Vamos a dejar de compartir. Y ¿cuándo suben las otras? Están subiendo de a poco, chicos, las bolillas. Ahora está subida esta bolilla. Hay un trabajo específicamente que estudia la protección del software en distintos lugares, como propiedad intelectual, como patentes y como otro tipo de protección, y después concluye por qué en Argentina se eligió proteger al software a través de la ley de propiedad intelectual. ¿Sí? Si ustedes van a Estados Unidos, por ejemplo, ahí hablan de patentes. ¿Sí? Las obras de software tienen distinta regulación. Ese trabajo que está publicado en la plataforma habla de eso, de las distintas regulaciones de protección de software. Vuelvo a repetir y con esto terminamos. La propiedad intelectual es una ley que ya va a tener 100 años. Cualquier autor lo puede utilizar para poder interpretar esta ley. Me interesa principalmente el concepto de obra intelectual como objeto protegido. Me interesa principalmente que esa enumeración enunciativa sepan de qué se trata y que hacer una estructuración de esta ley, ley de marcas y ley de patentes, en 3 aspectos, como la enumeración, la caracterización y la descripción del procedimiento. Si hay un procedimiento a seguir,
Y lo tengo que saber, porque seguramente eso será una pregunta que podremos llegar a hacer para saber si han leído o si han entendido la materia. Ya creo que ya me estoy quedando sin voz. Doctor, le hago una pregunta. Todo esto que el trabajo ese de estudio, ¿usted lo sube al campus? Yo lo que voy a hacer, digamos, el texto que yo les hablé ya está subido en el campus. El material. Lo que yo voy a hacer es actualizar y subir las leyes que nosotros hemos tratado acá y los decretos para que les quede de forma adicional. Y también, en algún momento, vamos a subir doctrina y jurisprudencia en relación a este tema. Perfecto. Para gracias. que tengan ustedes mayor información para él. Pero con lo que vimos ahora, y se ha quedado claro lo que es el concepto de obra, y ha quedado claro lo que es el concepto de software, Bien. Cualquier cosa que ustedes lean lo van a poder interpretar de la mejor manera. Perfecto, muchas gracias. Bien, chicos, me despido. Un gusto estar con ustedes. Que tengan todos buenas tardes y nuevamente disculpen por la demora y bueno, nos vemos en una próxima reunión. Hasta luego. Profe, hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe.